La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Aleluya. En esta segunda entrega de La verdad en 30 minutos vamos a hablar de que no somos Israel. Hay muchos que andan diciendo por ahí que que la iglesia tiene que someterse a los rituales del judaísmo. Como le dije, cierta persona se puso a leer el Torá en cierta oportunidad y me dijo: José, estamos en Usay porque hay muchas cosas que no practicamos que dice la Torá. ¿Sabe? Dios sabe que estamos en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la ley. Él mismo fue el que diseñó todo. Y hay iglesias que son exclusivamente para una nación llamada Israel y hay otras que son exclusivamente para la iglesia. Y eso es lo que vamos a mostrárselo para que vean que no hay que volver a ninguna raíz hebrea. Israel es un pueblo terrenal, la iglesia es un pueblo celestial. El judaísmo y el cristianismo no se mezclan, se excluyen mutuamente. Tratar de unir es la pérdida completa del significado de cada uno de ellos. El Señor dijo que nadie puede echar vino nuevo en odres viejos porque el vino nuevo romperá los odres y se derramará y se perderá. El padre de la nación Israel fue Abraham, a quien Dios le dijo la tierra por heredad. Génesis, a él le iba a dar la tierra por heredad. Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. La misma promesa fue confirmada posteriormente a su descendencia en Génesis 28, 13 y 14. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Sabe? Dios escogió a Abraham para formar en su descendencia una nación, un pueblo terrenal. En cambio, la iglesia, el conjunto de salvados y redimidos con la sangre preciosa de Cristo, fue escogida desde antes de la fundación del mundo, para colocarnos en los lugares celestiales con Cristo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿En qué lugar de la tierra? Dice, en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. A Israel le prometió un lugar aquí en la tierra. A la iglesia una bendición en los lugares celestiales en Cristo. Por esta razón a los creyentes que forman la iglesia se le dice en Juan 15:19, no sois del mundo. Y en Juan 17:14 le dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Y Jesús aclara nuevamente: ¿por qué nos aborrecen? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor manda a la iglesia, 1 Juan 2:15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Usted no estará amando nada del mundo, ¿verdad? Nada terrenal, temporal, transitorio, ¿no? Los cristianos que formamos la iglesia no tenemos una herencia terrenal, ni tan siquiera una ciudadanía terrenal, porque la nuestra es celestial, como dice Filipenses 3:20, dice nuestra, escuche bien, ciudadanía está, ¿dónde está? En los cielos. En Efesios 2:6 dice y afirma: nos hizo sentar, tiempo presente, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice que nos hará sentar en un tiempo futuro, sino que desde el mismo día que pasamos a formar parte de la iglesia, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Sabe? La herencia de la iglesia no es terrenal, sino celestial con Cristo. A Israel le prometió que recibirán la tierra por heredad. A la iglesia que nos fue a preparar morada en los cielos. Usted lo sabe.
Ahora Israel tiene promesas terrenales con prosperidad terrenal. La iglesia tiene promesas espirituales con recompensas celestiales. La mistura falsa y engañosa que emplean los predicadores del evangelio de la prosperidad, tergiversando la escritura, utilizando personajes y promesas hechas al pueblo terrenal para forzar su filosofía e insertar en la iglesia, es la que ha dado origen a ese otro evangelio. Dicen que Dios no nos ha llamado a pobreza para justificar todas las riquezas que han logrado acumular utilizando el nombre del que nació en un pesebre. Maldonado, Osten, Luna y todos los delincuentes que tenemos acá en la Argentina. Pretenden hasta mostrar como credenciales de bendiciones divinas los imperios económicos que han logrado levantar con estos engaños fraudulentos e inmorales. Miden las bendiciones de Dios de acuerdo a la cantidad de ceros que puedan escribir en su cuenta bancaria, las cuales siempre están recordando en sus programas radiales, cuyo gran objetivo es pedir dinero para el Señor. ¿Pero para qué Señor? Pero lo que omiten, cuidadosamente decir con sinceridad, es que es para el señor González o Pérez quienes son los dueños de esa cuenta. Es triste decir, esta es la mentira más vieja de todos los llamados supuestamente predicadores. Es para el Señor, sí, porque el Señor necesita plata. Jesús nunca necesitó un centavo. Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Desde cuándo Dios necesita plata? Aparte, decime, ¿cómo no se lo mandamos a Dios? ¿Qué esperamos? ¿Que salga el Challenger rumbo a la luna y ahí le mandamos a través de Oca o de FedEx? Es ilógico lo que dicen. Es tonto. Pero más tontos son la gente que lo creen. Con esa total falta de vergüenza y escrúpulos, hasta se han tomado la calle y plaza para seguir pidiendo dinero en el nombre del Señor, compitiendo públicamente con los mendigos y comerciantes callejeros. Han transformado al Dios Todopoderoso, escuche bien, han transformado al Dios Todopoderoso, dueño del cielo y de la tierra, en un vulgar mendigo a quien cualquier transeúnte le puede arrojar alguna moneda para adormecer su conciencia cargada de pecado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Para justificar sus bienes que han adquirido con esta práctica inmoral, citan como ejemplo la riqueza que obtuvo Abraham y toda la prosperidad de los patriarcas del Antiguo Testamento. Pero hemos de recordar que todos ellos fueron del pueblo terrenal llamado Israel. Siempre para mostrar a un siervo fiel y próspero deben recurrir a los personajes del Antiguo Testamento. Nunca pueden citar la prosperidad como consecuencia de la fidelidad en el periodo de la iglesia. Y yo pregunto, ¿por qué? Porque el más grande de todo era Pablo. Y Pablo no tenía ni dónde recostar su cabeza. Porque él tenía todo lo terrenal, temporal y transitorio por basura, por amor a Cristo. Simplemente porque esa fue la promesa que Dios le hizo a su pueblo terrenal, Israel, y no a la iglesia. A Israel le dijo en Deuteronomio 28, del 1 al 4, léase todo el pasaje si quiere, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, fruto de la tierra, vaca, oveja, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola de las naciones, ¿no? Apocalipsis 21, 24. La promesa para Israel es muy clara. Si fueran fieles, Dios les daría bendiciones terrenales. Por este motivo, todos los grandes patriarcas y hombres de fieles del Antiguo Testamento fueron personas que tuvieron mucho ganado y grande riqueza. Pero a la iglesia le dice algo totalmente diferente. Jamás le habla de bendiciones terrenales, muy por el contrario. Le dice precisamente que se alejen de la riqueza de este mundo. ¿Dónde está eso, pastor? Bien, tenés lápiz y papel, anotá. Mateo 6, 19 le dice, Jesús habla, dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Mateo 19, 23 dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Santiago 4.3 dice, pedí no recibí porque pedís mal para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. ¿Cuánto delincuente le pide plata a la gente para comprarse coche, auto, moto, casa, avión? ¿Cuántos? Lucas 9.3 dice, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Eso se llama tener fe. Y Lucas 9.23 le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
tome su cruz cada día y sígame. Pasa que muchos quieren seguir a Jesús, pero no se quieren negar a sí mismo. Ay, vos tenés que hacer realidad de todos tus sueños, sí, porque Dios te va a ayudar. Yo nunca me dijo que va a ser realidad de mis sueños. Tienen que ser los de Él, no los míos. Mateo 6:20 dice, haceos tesoros ¿en dónde? ¿En qué banco, Jesucristo, ponemos la plata? Haceos tesoros en los cielos. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y ahí aclara algo extraordinario que nadie quiere entenderlo o no le importa. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No conozco ningún hombre de Dios que tenga dinero y no lo ame. En sí no hay ningún hombre de Dios. Así de sencillo. ¿Cómo entonces algunos pretenden servir a Dios y a las riquezas? Pregunto, ¿no? El ejemplo bíblico y toda la historia de la iglesia nos demuestra que mientras más fiel, escuche bien, es un cristiano, con mayor austeridad ha vivido. El mismo Rey de Reyes, escuche bien, nos dejó un vivo ejemplo de austeridad. Nació en un pesebre, no en una clínica de último lujo. Vivió en la casa de un carpintero. Y durante su ministerio terrenal no tuvo dónde recostar su cabeza. En Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro. ¿Está entendiendo eso? ¿Cómo vamos a ser más que Jesús? ¿Entendió alguna vez esa palabra? El discípulo no es más que su maestro. Me viene la palabra del delincuente de Maldonado, que dice, siempre repite la misma estupidez. Si el apóstol Pablo tuviera las revelaciones que yo tengo ahora, no hubiera sido pobre. No, gracias a Dios que no las tuvo. Si no hubiera escrito las 14 cartas paulinas, ni hubiera sido considerado un hombre de Dios. Hubiera sido considerado un chorro común, vulgar y silvestre como él. Qué terrible, ¿no? Bien, nació en un pesebre, recuerde, vivió en la casa de un carpintero y durante su ministerio terrenal no tuvo dónde recostar la cabeza. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. El ejemplo es Cristo, en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes de su vida. Cristo. Muchos dicen, tenemos que tener la fe de Cristo, tenemos que tener la santidad de Cristo, tenemos que tener la templanza de Cristo, tenemos que tener la humildad de Cristo. ¿Y la vida terrenal de Él qué? Te olvidaste de eso, ¿no? El apóstol Pablo es también un precioso ejemplo de la fidelidad y consagración. Dejó todo lo que el mundo le ofreció, un trabajo estable, una posición social, era fariseo de fariseos, pero en él no se cumplió lo que hoy ofrecen los comerciantes del evangelio. Vivió pobremente, enfermó y abandonado en una cárcel. De acuerdo a las enseñanzas de los predicadores de ese otro evangelio, tendríamos que llegar a la conclusión que el apóstol vivió una vida de pecado. Porque eso es lo que afirman, que si usted está mal económicamente o enfermo es porque tiene pecado o falta de fe. Algunos tienen pescado, no pecado. Qué vergüenza, llegar a hacerle creer a la gente esa mentira. Cuando el grueso de la cristiandad nunca se preocupó por las cosas materiales, sino las espirituales. No hay relación. Usted o es un hombre espiritual, una mujer espiritual, o es un hombre carnal, terrenal, y nada más, no hay relación. La misma Biblia dice bien claro que el hombre natural, el hombre carnal, la mujer carnal, no discierne las cosas del espíritu. Y sin embargo, están dirigiendo iglesia. Que así están los que los dirige también. El propio testimonio de la vida del apóstol dice en 2 Corintios 11, 23 al 27, en trabajo más abundante. Ojo, no hablemos de trabajo porque muchos son todos unos vagos, Pablo. No digas eso, no digas trabajo, que es mala palabra para muchos ministros. En azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones. Estamos llena la iglesia de ladrones, Pablo. Peligro de los de mi nación,
acá del Evangelio. Peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Menos mal que no viviste en esta época, Pablo. En trabajo y fatiga, no hablé de trabajo, Pablo. En mucho desvelo, en hambre y sed. ¿Cómo que vas a tener hambre y sed, Pablo? No diga eso. Lo del apostólico próspero no dice eso. En mucho ayuno, en frío y en desnudez. Nunca leen esta parte. No leen esta parte, la pasan por alto. Me imagino que muchos le deben tener una bronca al apóstol Pablo cuando escribió esto en 2 Corintios 11, 23 al 27, ¿no? La deben querer borrar de la Biblia, así como el Bergoglio quiere borrar San Juan 14, porque no puede ejercer el ecumenismo, porque Cristo dijo que es el camino, la verdad y la vida. Hoy, si alguien diera este testimonio, le dirían que tiene pecado en su vida y que le falta fe. Porque Dios no nos ha mandado a hacer cabeza y no cola. Dios no le ha mandado a pobreza. Tiene que vivir como un hijo de un rey en el barrio alto. Pero a lo largo de la historia de la iglesia podemos constatar que los verdaderos siervos del Señor, los más consagrados, siempre vivieron vidas como la del Señor y del apóstol Pablo. ¿Están escuchando, no? Y le nombro a algunos: Jerónimo Savonarola, Juan Buani, Jonathan Edward, David Brainer, Adoniram Hobson, David Livingstone, Juan Patton, Hudson Taylor, Jorge Muller. Y mire, y tendríamos toda la tarde y toda la mañana para nombrarle, seguir nombrándole los verdaderos hombres de Dios. Sobre el nombre del Señor. Esos eran los grandes héroes de la iglesia verdadera. Gloria al nombre del Señor por eso, porque habían asistido, aleluya. Hoy sus héroes son los que han logrado acumular riquezas, los que han hecho alianza con la apostasía, y el mundo habla bien de ellos. De tal modo que el mundo está dispuesto hasta llevarlos como representantes suyos a los cargos políticos. Usted lo sabe, acá en La Matanza hay un supuesto partido que apoyó este gobierno que aprobó el aborto, que se llama Iglesia Evangélica Justicialista. Qué vergüenza. Y la Biblia dice que con esa gente no hay que juntarse. A esto evita 2 Timoteo 3, cuando está hablando del carácter de los hombres en los últimos tiempos, pero de los hombres dentro del sistema eclesiástico, no de los hombres fuera del sistema eclesiástico. En cambio, el Señor dijo en Mateo 6, 26, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Qué es lo que hacen todo? Ahí a los falsos los aplauden. A lo largo de la historia de la iglesia, la mejor ha sido la de la iglesia del primer siglo. Fue rica espiritualmente, pero tan pobre económicamente que tuvieron que mantener comedores diarios para suplir las enormes necesidades de los primeros cristianos, como lo relata el libro de los Hechos. En el capítulo 2, verso 45 dice: vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Entendieron eso? Vendían su propiedad y su bienes y lo repartían a todos. No se lo agarraban los apóstoles diciendo: oh, qué bendiciones para mí la plata, sí, porque yo soy apóstol, yo necesito, y yo, bueno, soy un hombre de Dios, me tienen que pagar. Si el evangelio de la prosperidad que se predica hoy en día fuera verdad, estos primeros cristianos deberían haber sido muy ricos, porque al regalar sus casas Dios tendría que haberle duplicado, o mejor aún, como dice, recibir el 100 por 1, es decir, haber recibido 100 casas cada uno. Pero el relato de esa epístola y la historia lo confirma. La iglesia siguió durante 3 siglos más en la pobreza, y que estaba constituida mayoritariamente por los más desposeídos, los pobres de este mundo. Se enriqueció únicamente cuando entró la apostasía con el catolicismo romano por medio del emperador Constantino en el siglo IV. Es lo que los católicos siguen haciendo, lo siguen comprando. Hoy también tenemos una iglesia corrupta, llena de riqueza y prosperidad, con enormes templos y grandes imperios económicos que han levantado a los líderes que han hecho del dinero su Dios. Pero el Señor la define como una iglesia que le produce náusea, Apocalipsis 3:15. Dice: yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
La llamada cristiandad de nuestro día, saturada de comerciante y traficante de alma, se define como una iglesia rica, poderosa, respetada por el mundo, pero ni tan siquiera sabe que son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Estos empresarios de la fe han arrastrado a otros ciegos a labores tan poco éticas para juntar dinero como organizar rifas y hacer y vender comidas. Café Concert, Festival de la Canción, seminario donde venden las entradas y demás consumo, vigilia, hasta hacen pijama party supuestamente cristiano. ¿Cómo abiertamente les llaman los jóvenes de estos shows? Todo lo cual demuestra que no tienen ningún temor a Dios, porque voluntariamente pretenden olvidar que el Señor Jesús expulsó del templo con un látigo a todos esos comerciantes que habían transformado la casa de Dios ¿en qué? En cueva de ladrones. ¿Sabe? El amor por el dinero les ha llevado a desafiar y desobedecer al mismo Dios, que dicen ellos servir. Dios es infinitamente rico y poderoso. La obra de Él, si quiere que le sirvamos en algo, no solamente nos va a capacitar, sino también nos va a proveer los medios, sin tener nosotros que recurrir a esa técnica y estrategia del mundo, que el mundo mercantil, que en él repudió abiertamente durante su ministerio terrenal. Dios no se puede contradecir, eso es sencillo. Ese mensaje engañoso que enarbolan los falsos ministros de Dios no le creen, no se lo creen ellos mismos. Porque de lo contrario, escuchen bien, venderían para regalar sus propiedades, sus radios, su supermercado, su colegio, su agencia de viajes, su constructora, sus inmobiliarias, su cementerio, su aserradero, su línea de buses, su campo deportivo y de veraneo, centro de eventos, etc. Y serían más inmensamente ricos al recibir un 100 por 1. Pero yo pregunto, ¿por qué no lo hacen? Una vez le dijo un pastor, vos le estás mintiendo a la gente que si pone un centavo Dios le va a dar 100. ¿Por qué no lo pone vos? Poné vos la plata. Y cuando Dios te dé 100, empezá a repartir, porque la gente necesita, no que vos le quites. Ni ellos se creen lo que dicen. Ciertamente porque saben muy bien que con esa fórmula solo sirve para los líderes que se hagan ricos. A costa de la pobreza de los ingenuos que han descuidado el estudio de la palabra de Dios y se encuentran siguiendo ciegamente a un hombre. A Israel, su pueblo terrenal, Dios le prometió riquezas terrenales y estas estaban condicionadas a la fidelidad de ellos. Por esta razón, todas las promesas para Israel comienzan con un sí condicional. Y todos los hombres fieles de Israel fueron muy ricos. A diferencia de esto, los cristianos le dijo que no tomarán ni dinero para el camino, Lucas 9:3. Que no hicieran tesoros en la tierra, Mateo 6:19, porque no podéis servir a Dios y a la riqueza, Mateo 6:24. Este es el motivo que siempre sus ejemplos de hombres fieles y ricos tienen que ser sacados del Antiguo Testamento, que es donde se encuentra el pacto que Dios hizo con Israel, su pueblo terrenal. Pero jamás pueden citar esa característica de fidelidad y prosperidad terrenal en el periodo de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios actuó de forma diferente con Israel que la iglesia? Porque Israel estaba bajo la ley, la cual fue dada para llevarnos a Cristo, Gálatas 3:24. La ley fue otorgada, entre otras cosas, también para probar al hombre que su corazón se aleja de Dios cuando el Señor le colma de bendiciones materiales. Vaya que se aleja. Allí tenemos el fracaso de Israel como nación, que inclusive llegaron hasta rechazar al Señor Jesucristo. Cuando tenemos necesidad nos acercamos a Él, pero cuando nos bendice nos alejamos. Un ejemplo gráfico es el caso de los 10 leprosos que clamaban al Señor cuando sufrían esa terrible enfermedad, pero cuando el Señor los sanó no volvieron ni para darle la gracia. 1 de 10. El pasaje favorito con lo que los comerciantes de la fe distorsionan la verdad, desconectada de su contexto, es Mateo 10:30. Dice, porque comienza el Señor prometiendo al rico que regale sus bienes y que tendrá tesoros en el cielo. Y en el verso 23 dice, cuál difícilmente entrará al reino de Dios los que tienen riquezas. Sí, Señor, yo he guardado de mi juventud todas esas cosas, le dijo. Y eran todas mentiras. Dios no quiere ponernos traba para hacernos más difícil el camino al cielo. Si está diciendo que las riquezas son una dificultad, Él no podría estar prometiendo riquezas aquí en la tierra como bendición a nuestra fidelidad. Sería un contrasentido absurdo. Y eso es precisamente lo que dijo el rico, que si da a todos los pobres recibirás tesoros en el cielo. Lo que está prometiendo en el verso 30 es para los que a causa de su nombre y del evangelio reciban en este tiempo con persecuciones en la familia de Dios 100 veces más de lo que perdieron teniendo que abandonar su casa y su propia familia.
debido a las persecuciones, tenían que ir a otras tierras. Allí en el extranjero muchas casas de hermanos se les abría para recibirlos, pero en ninguna manera les estaba prometiendo que les daría sin casa con la escritura pública. Porque si lo interpretamos de esa forma simplista, escuche bien, llegaríamos al absurdo de creer que en el exilio también Dios le estaba prometiendo en ese tiempo 100 esposas más, porque estaba hablando no solamente de la casa, sino que también de los padres, la esposa y los hijos. Todo eso era lo que encontrarían en la iglesia, en el amor del Señor 100 veces más. Pero obviamente que el carnal tendrá la misma dificultad que tuvo Nicodemo para entender cuando Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. No podía comprender el concepto espiritual que el Señor le estaba hablando. Le dijo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. También hemos de recordar que el Señor nos dejó 4 evangelios. Ninguno de ellos se repite, solamente nos da una visión desde un ángulo distinto para que podamos llegar a una comprensión plena. Es como si cada uno de ellos nos narrara su visión desde los diferentes puntos cardinales. Leyéndolo todo logramos un relato completo. Por tanto, siempre es muy saludable leer los pasajes paralelos que se relatan en los otros evangelios. Y en el evangelio de Mateo el Señor aclara en el capítulo 19, en el verso 28, que está hablando para el tiempo de su retorno en gloria, cuando los 12 apóstoles se sientan sobre esos 12 tronos. Y en ese tiempo dice él, y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Sabemos que en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento, por lo tanto tampoco se refiere que allá hablaremos de tener 100 esposas literalmente. La Biblia ha de entenderse con el espíritu y el espiritual comprende que se está refiriendo a esa gran familia de Dios que habremos de reunirnos en las moradas celestiales que el Señor fue a preparar. Los exponentes del evangelio de la prosperidad o el evangelio de la codicia, que resulta tan extravagante en una sociedad materialista, utilizando las mismas técnicas de los brujos mentalistas y espiritistas, dicen: si usted desea obtener algo, piense positivamente, visualícelo en su mente y convénzase que ya lo tiene, y eso será una realidad en su vida. Estas técnicas de la nueva era no son nuevas, corresponde a la misma vieja hechicería bajo nuevos envoltorios. Es el poder de la mente o fe en la fe, pero no es la fe en el Señor que tiene la verdadera Hijo de Dios. En su cinismo se atreven a decir: exíjale a Dios, reclámeselo al Señor, porque Él ha prometido que todo lo que le pidieres orando, crees que lo recibiréis y os vendrá. Qué insolencia, ¿no? Su criatura mandando, exigiendo, reclamando a su Creador. ¿Se imagina a alguien que en el cielo existe una sesión de reclamo? Tuercen Marcos 11:24, como siempre, desconectándolo de su contexto. No se trata de tener fe en la fe, porque el mismo pasaje comienza diciendo en el verso 22, tened fe en Dios. El poder proviene del Dios soberano que hace su voluntad sobre los cielos y la tierra. La promesa de Dios, como dice en 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Señor nunca ha prometido prosperidad terrenal a su iglesia, por el contrario, nos anticipó que su iglesia sería perseguida y menospreciada. Por este motivo nos dice que los cristianos debemos tomar su cruz cada día y seguirle. Pero los falsos líderes religiosos nos dicen que su iglesia debe ser reconocida, respetada y admirada por el mundo. Incluso invitan a sus iglesias a los gobernantes de este mundo. Y ellos mismos no ocultan sus ambiciones políticas o una popularidad junto a los grandes de este mundo. Son ciegos guiando a otros ciegos, ambos caerán en el hoyo. Con justa razón dijo el Señor: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. El Señor no le niega que hayan predicado usando su nombre bendito, que realiza liberaciones y mucho milagro. Pero la sentencia será una sola: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. La gran mayoría queda atónita e incrédula cuando lo citamos este pasaje de la Biblia y se pregunta por qué los grandes iglesias y enorme ministerio que tienen tanta gente practicando y creciendo estas cosas, condenados por la palabra de Dios, todos ellos están equivocados. En este mismo pasaje nos dice el Señor que son muchos. Con justa razón nos habla de una puerta ancha, porque donde transita la mayoría, y una angosta por donde caminan los verdaderos hijos de Dios, porque pocos son los que se salvan. La iglesia, el pueblo espiritual de Dios, no está en la tierra para gozar de la riqueza de este mundo, ni para ser admirada, respetada o reconocida por los que son enemigos de Dios. Santiago 4:4 dice: cualquiera que quiera ser amigo del mundo, el ecumenismo, se constituye enemigo de Dios.
Si al Señor persiguieron, escarnecieron y aún crucificaron sus verdaderos discípulos, no pueden esperar otra cosa, porque el siervo no es mayor que su Señor. La iglesia es un pueblo espiritual con recompensas celestiales. Esa es su promesa, Mateo 16, 27. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Léalo usted mismo en su propia Biblia. Esa es la verdadera promesa del Señor. Los pseudos evangélicos miden las bendiciones de Dios de acuerdo a los bienes materiales que poseen, muchos de ellos obtenidos por medio de contrarios a la voluntad del Señor. Los líderes manipulando el nombre de bendito del Señor y los miembros de esas congregaciones en negocios de oscura procedencia o trabajando horas extraordinarias, sacrificando las cosas del Señor y descuidando su propia familia. Y aún se atreven a decir: Dios me ha bendecido mucho, tengo una buena casa, un automóvil, un buen trabajo. Algunos hasta omiten voluntariamente que están separados de su propia esposa y que asisten ocasionalmente a la iglesia para adormecer su conciencia, pero aún así se consideran muy bendecidos porque poseen bienes materiales. Pobre, ¿no? El gran apóstol Pablo, que dejándolo todo para seguir al Señor, no recibió ninguna recompensa material, ni tan siquiera buena salud. Y esto no se debió a que viviera en pecado o por falta de fe, como acusan los exponentes del Evangelio de la Prosperidad. ¿Sabe? A la iglesia, al pueblo espiritual, Dios le ha prometido recompensas celestiales. No podemos mezclar las promesas de prosperidad terrenal que el Señor ofreció a su pueblo terrenal Israel con la que le ha ofrecido a su iglesia. Israel y la iglesia son dos pueblos separados con pacto y promesa diferente. Una son terrenales y la otra celestiales. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.